boa noite. Aqui estamos uma vez mais para uma nova conversa, uma nova sessão do Coffee Talks, desta vez com a professora Maribel Rodrigues, que já vai ser apresentada mais adiante. Estas Coffee Talks são iniciativas, são pequenas conversas, pequenas sessões promovidas pelo UNEP, o Núcleo de Estudos em Psicologia da Religião e Espiritualidade, que é uma área de investigação que está a ser desenvolvida por um grupo de investigadores de várias universidades em Portugal e também com colegas estrangeiros, onde nós, como diz o próprio nome, queremos fazer a ligação e ver as relações entre as questões da psicologia e da espiritualidade. E, portanto, sejam muito bem-vindos. Esta sessão está a ser emitida pelo... estamos a fazer o streaming no Facebook da Ciência das Religiões, da Universidade Lusófona, mas depois será editada a sessão e colocada no YouTube também da Ciência das Religiões. Entretanto, eu queria só dizer, antes de passar a palavra à professora Clara Margaça, que vai fazer a apresentação da oradora, queria só dizer que quem quiser colocar questões no chat do Facebook poderá fazê-lo e eventualmente algumas dúvidas, algumas perguntas, e nós no final, se houverem, iremos falar sobre isso, está bom? Então vou pedir à professora Clara para apresentar a oradora. Antes de más, boa noite y agradecer a la profesora Maribel por estar aquí. Muchas gracias, Maribel, por estar con nosotros esta noche a compartir tu conocimiento. Si me permites, te presentaré en portugués porque creo que nuestro público es en mayoría de Portugal. Claro. Maribel Rodrigues é psiquiatra, doutora em medicina, mestre em psicoterapia e especialista em logoterapia. Foi professora na Universidade de São Paulo e na Pontifícia Universidade de Comilhas de Madrid. É diretora da cátedra Edith Stein no Centro Internacional Teresiano Sanguanista de Ávila há 12 anos, a qual se dedica a estudos interdisciplinares entre antropologia, psicologia e espiritualidade. Grande parte do seu trabalho de investigação se trouxe na procura de uma perspectiva abrangente que tenha em conta, desde a psicologia e a psiquiatria, a dimensão espiritual do ser humano, sendo esta uma área que tem levado à publicação de vários artigos e à participação em vários livros. Em 2021, publicou o livro Além do Narcisismo Espiritual. Maribel, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y creo que pueda aportar sea de utilidad para todos. Dado que el tiempo no es muy extenso, mi propuesta, tenemos aproximadamente media hora, mi propuesta es lanzar una serie de reflexiones y de cuestiones que creo que tienen que ver con la espiritualidad en el mundo actual y que quizás sirvan para luego reflexionar entre todos, o bueno, al menos pretendo aportar, porque como bien sabemos la espiritualidad es una necesidad del ser humano. Estamos en un momento también de crisis mundial donde se ha vivido sufrimiento, vacío, y quizás la necesidad de sentido y de profundidad es más acuciante que en otros momentos más fáciles. Y en el ámbito de la medicina también hay cada vez más investigaciones que muestran los efectos o la relación entre salud y espiritualidad. O sea, hay numerosos trabajos que aumentan exponencialmente con los años que nos ponen delante que una práctica espiritual y que una búsqueda de la profundidad del ser humano pues tiene relación con una mejor salud física y mental. Por otra parte, también hay cada vez más una moda de tener la espiritualidad como algo que se une a la salud. Por un lado, se había hablar de dos paradigmas. Por un lado está el paradigma biopsicosocio-espiritual, que la OMS también lo tiene presente, donde se quiere entender que el ser humano es un ser global, completo. También está la dimensión social y cultural, evidentemente, en relación con lo espiritual, pero es importante esa visión antropológica global que ya se señaló en el siglo XX, por ejemplo, por autores como Viktor Frankl, Gustav Jung y otros muchos,
donde entendemos que el ser humano no es solo un cuerpo, una mente, sino que está dotado de una profundidad y que hay unas necesidades espirituales, algo que ha sido investigado, por ejemplo, en el ámbito de cuidados paliativos, referido como importante por los propios pacientes, no necesariamente religiosos. También es importante diferenciar espiritualidad de religión, teniendo la religión como una forma de vivir la espiritualidad humana o como diversas formas, como bien sabemos, aunque lo profundo del ser humano pues tenga elementos comunes. Aparte de iré profundizando ahora en estos paradigmas, ese paradigma médico que integra lo espiritual, lo social, lo cultural, tenemos otra línea que de alguna forma tiene que ver con pensamiento nueva era, con el volver a una serie de visiones mágicas, donde da la impresión de que lo espiritual es como una parte de la receta y a veces como la única parte, es como que hay personas que creen que quizás meditando resuelven un trauma, una depresión, incluso una esquizofrenia, un trastorno bipolar. O sea, hay una espiritualización en ciertos ámbitos de lo que sería el cuidado de la salud, que por un lado responde a una necesidad de la que ya he hablado antes, pero por otro se hace lo que John Welwood, un monje budista, psicólogo norteamericano, llama la evasión espiritual o el escapismo espiritual. Es decir, utilizar la espiritualidad para no afrontar de manera madura y consciente los problemas de la vida. Y por ahí tendríamos como esa otra línea. Entonces, volviendo sobre ello, señalo ese paradigma que es más científico, que trata de tener una visión más profunda, integral del ser humano, más rigurosa, y que se puede considerar una amplificación de la visión científico-racional, teniendo en cuenta elementos intuitivos y profundos de las personas, y por el otro una especie de regresión a lo primitivo mágico, que es esa segunda línea que podemos ver en relación con la nueva era y que busca, iré dando ejemplos, que lo espiritual responda a una necesidad humana. Eso es un poco a veces confundirlo con la magia, ¿no? Desde el punto de vista, porque si bien la espiritualidad puede tener efectos sanadores en las personas, puede ayudar a tener una vida más completa, el pretender manipular el espíritu a mí me parece que tiene elementos de narcisismo, de infantilismo, de querer jugar con algo que se adapte al ego humano, sin quitarle el valor, evidentemente, a la práctica espiritual. Entonces supongo que todos los que nos están escuchando pueden conocer que hay una serie de medicinas que buscan una salud holística, que busca armonía, cuidado responsable del cuerpo, de la mente, del espíritu, del ambiente, siendo conscientes de que hemos vivir en armonía en estos ambientes y buscando una plenitud donde no se descarta la ciencia, pero hay otra línea que también se llama de salud holística que descarta la ciencia, desconfía de ella e incluso a veces desde mi punto de vista se puede entrar en pensamientos que se llaman conspiranoicos, no porque no haya elementos perversos detrás de ciertas acciones humanas, sino porque creo que se puede llegar a demonizar toda la ciencia desde una visión espiritual ingenua y narcisista, ¿no? Al menos es como a mí me da la sensación. Y entonces hablaría en primer lugar, o sea, voy volviendo porque creo que es más pedagógico, del paradigma integrador que busca esta visión más holística de la salud y el paradigma mágico que plantea que lo espiritual puede resolverlo todo. A veces la línea no es clara, a veces es difícil diferenciar una persona con una visión espiritual que integra lo racional de una persona con una visión espiritual que se puede llamar prerracional. En esto el autor norteamericano Ken Wilber establece una reflexión, una diferenciación en lo que llama la falacia pretrans, que dice que a veces se pueden ver como elementos trascendentes, elementos que son infantiles. Pues el pensamiento mágico se puede confundir con pensamiento espiritual. El pensamiento mágico es el que piensa que si yo pongo un ramo de flores en un volcán no va a estallar el volcán. La visión espiritual entiende que el volcán forma parte de una totalidad más grande y que no va a responder necesariamente a mis deseos y que quizás tenga un sentido que este volcán exista,
pero no está bajo mi control a través de una práctica espiritual poder controlar un volcán o ni siquiera si yo tengo una fractura ósea, aunque esa espiritualidad me pueda ayudar. De alguna manera la parte mágica toma elementos que son verdaderos, o sea, como decía, el tema de ver el efecto sanador de la espiritualidad, el efecto de ciertas prácticas espirituales en la salud, la necesidad humana real, y, y que de alguna forma también hacen una lectura parcial de lo que son los milagros en las tradiciones espirituales, donde parece, como dice un libro de Curso de Milagros, no me lo he leído, o sea, no estoy haciendo una crítica al libro en sí, sino que creo que ahí puede haber el riesgo de que consideremos que nuestro ego personal es el que domina la realidad y no una realidad trascendente que no somos nosotros, ¿no? Por otra parte, en ese paradigma mágico, creo que se hace una lectura parcial de la ciencia, porque cuando no se puede explicar algo que ocurre a un nivel intuitivo, espiritual, se recurre a la física cuántica, cuando la física cuántica no la entienden ni los físicos cuánticos. Entonces, a veces me pregunto que cómo saben, a veces se le decía a alguien, pero ¿cómo sabes que tal fenómeno no explicable es la física cuántica? Si la física cuántica todavía tiene un montón de elementos inexplicables. Entonces, explicar lo espiritual a través de la física cuántica creo que podría hacerse de modo metafórico o a modo de estimular una reflexión, todavía no sabemos, o sea, quizás puede haber intuiciones que son válidas en esto, pero habría que verificarlas, no decir que si me ocurre una casualidad inesperada, que es la física cuántica. Yo digo a veces, bueno, ¿y qué física cuántica? Exactamente de qué física cuántica hablamos y quien te lo dice no sabe de física cuántica. Bueno, planteo este pensamiento crítico porque creo que de cara a responder esta pregunta de si la espiritualidad es una nueva medicina, necesitamos ver qué modelos tienen en cuenta, qué modelos de salud tienen en cuenta esta espiritualidad y desde mi punto de vista tener una visión crítica y racional y a la vez entender que nuestro ego humano pues tiene la tentación de ser más que Dios y de decirle a Dios lo que tiene que hacer o decir al espíritu, ora ven y sana no sé qué. A ver, que en todas las religiones se hacen peticiones de sanación, que es legítimo, se hacen alabanzas, o sea, hay una parte de deseo personal de que la vida pues, nos vaya mejor, es legítimo, pero quien vende que puede dominar esta fuerza divina a través de sus prácticas, pues lo que está haciendo es engañarnos. O sea, yo creo que nadie tiene a Dios en una cajita para recetarlo un pedacito como una medicina, ¿no? También a veces puede surgir la reflexión, ¿puedo meter la espiritualidad en mi terapia? A veces me lo preguntan psicólogos, psiquiatras, médicos. ¿Puedo meterla en mi terapia? Y yo tengo la opinión de que esto lo trae el paciente como una necesidad. O sea, puede estar presente en mi visión humanista, antropológica, puede estar presente en lo más profundo de mí y del paciente, pero yo no puedo recetar espiritualidad, puedo reforzar la espiritualidad que tiene el paciente, acompañarla. O sea, creo que el rol de un médico, un psicólogo, de un psiquiatra no es el de director espiritual, pero sí ha de acoger pues, todo lo que trae el paciente y alentar lo que está en él. Si una persona le ayuda a la práctica espiritual, pues adelante, pero puede haber personas que en un momento dado la práctica no les ayuda porque están viviendo una crisis religiosa y recordemos, para quien no sepa, que la propia Santa Teresa de Jesús recomendaba ni rezar ni comulgar a monjas que entraban en una especie de adicción al estado de contemplación. O sea que hasta a veces puede estar contraindicado o en alguien que está en un episodio psicótico o en una fase maníaca, un trastorno bipolar, quizás en esos momentos la espiritualidad no es lo primero, sino tomar contacto con la realidad, con la tierra. O sea, creo que también la espiritualidad sana, que sería otro tema, diferenciar espiritualidad sana de insana. La espiritualidad sana supone una integración de la persona. Espiritualidad insana supone una desconexión de la realidad, que yo hay pacientes que a veces les digo que se me han ido al globo místico porque todo es como mágico, perfecto, maravilloso y hay unos problemas horribles a su alrededor que no afrontan, o sea, son estados disociativos.
Para intentar un poco ordenar esta información, voy a presentar una diapositiva de posibles ideas de cómo la espiritualidad influye en la salud y por dar una vuelta de tuerca más a esto, pues vamos a ver un momento esta diapositiva, que quizás ahora con lo que he explicado se pueda entender un poco. O sea, el esquema que he hecho aquí, que un poco he tratado de ordenar las relaciones entre espiritualidad y salud y diferentes visiones. O sea, hay personas, o sea, principalmente he puesto 3. Hay quienes ven la espiritualidad como una fuerza sanadora, o sea, esto está en todas las culturas, tradiciones, miradas espirituales, o sea que hay un efecto que tienen muchas veces las personas, de que la espiritualidad les ha aliviado una situación traumática, una situación de gran sufrimiento, les ha ayudado a integrarse. Entonces, el primer punto que pongo arriba de las experiencias particulares que cuentan las personas, de estar viviendo una situación de duelo, la situación de Víctor Frank en los campos de concentración, siendo la espiritualidad como un factor también de apoyo, ¿no? Vamos, sí, en este caso estoy hablando de sanación, luego lo haré como un factor que apoya. La existencia de milagros, pero los milagros son hechos excepcionales. Yo no puedo decirle a Dios o la visión que yo tenga espiritual de la trascendencia, que dentro de media hora pues arregle la rueda del coche que está pinchada, porque lo digo yo, y no le puedo decir que si me duele el estómago me lo tiene que quitar dentro de 5 minutos. Se puede pedir cualquier cosa, ¿no? Pero no podemos manipular al espíritu. Recuerdo un rabino que me contaba un día que en su visión judía ellos consideran que hay unos rezos que son malos y otros que son buenos, y que los rezos malos son los que piden solamente para uno mismo y que los rezos buenos son los que piden esa unión con Dios, que yo creo que es lo que sana. Unión con Dios, el absoluto, la trascendencia, estoy hablando para diferentes visiones. Y luego, en tercer lugar, está ese componente mágico que es lo que estoy un poco cuestionando, ¿no? O sea, que cuando se entiende que la espiritualidad nos puede sanar, aunque haya esas experiencias, no es que yo pueda decidir cuándo me va a sanar, cómo me va a sanar, aunque tenga derecho a solicitar ayuda. Pues igual que si yo llamo por teléfono a un amigo, le pido ayuda, no le puedo obligar, pero sí puedo pedir. En segundo lugar, en estas relaciones entre espiritualidad y salud, pues se puede ver la espiritualidad como un factor que ayuda a tener mejor salud física y mental, aporta conciencia sobre el valor de la vida, sobre lo que somos como seres humanos, de los valores, y todo eso influye evidentemente en la salud mental y en la salud física, porque quien es más consciente protege mejor su propia vida y la de los demás. Y luego hay autores que dicen que es una variable compleja que media. ¿Por qué? Porque está constituida por varios factores. Por la práctica espiritual, que he puesto ahí en tercer lugar, o sea, efectos de la propia práctica es uno de los factores que están en la espiritualidad, pues como se sabe de estudios sobre meditación y oración contemplativa. Efectos sociales, perdón, beber agua. Efectos sociales, ¿en qué sentido? Que el pertenecer a una comunidad espiritual implica que hay más apoyo social, una serie de normas que ven mal el consumo de tóxicos, que ven mal el suicidio, una serie de pautas de vida desde la alimentación hasta pues, rutinas que se deben llevar en la vida cotidiana, todo eso estructura, ordena, por eso se dice que es una variable compleja dotada de otros factores que influyen en la salud. Y bueno, los efectos directamente de la práctica, sea o no religioso, pues también tienen numerosos estudios, algunos tan curiosos como que estudio doble ciego sobre recuperación del infarto de miocardio, no recuerdo el autor, pero era interesante cómo cuando se rezaba por un grupo de personas infartadas que no sabían que les había tocado que rezaran por ellos, había más recuperación en las personas que recibían oración que en las que no la recibían. ¿Cómo se explica esto? No lo sé, pero el estudio es lo que ponía de manifiesto. Bueno, esto es un esquema así muy, muy general, pero quería compartirlo. Y por último, hacer una reflexión acerca de cómo la espiritualidad se puede considerar nueva, o sea, la palabra nueva, o sea, que he puesto en el título,
¿Es la espiritualidad una nueva medicina? Y entonces, yo pensando en esto, cuando he ido reflexionando en esta cuestión a lo largo de los años, pensaba, es que esto de la espiritualidad formaba parte de una visión integral del ser humano desde tiempos incluso prehistóricos, cuando el hombre medicina es el chamán, que no solamente receta una serie de hierbas, sino que también une su práctica sanadora a un componente espiritual. En el antiguo Egipto también vemos esa idea de la sanación espiritual, aunque existen 3 clases de sanadores. Están los sacerdotes de Sekhmet, que son los que median entre el paciente y la diosa y hacen ciertos rituales con drogas que llevan a estados alterados de consciencia. Estarían los médicos laicos, que son los escribas, que equivaldrían al médico normal, biologicista de hoy en día. Y estaban los magos propiamente dichos. Y quería pararme un momento en esto de Egipto porque se diferencian estas 3 cosas ya entonces, ¿no? Y luego a lo largo de la historia de la humanidad, pues ciencia y religión y magia se van diferenciando y creo que es importante separarlo a la hora de comprender la salud, porque si no nos podemos hacer ahí un cierto lío. Y también darnos cuenta de que la espiritualidad no es nueva en la medicina. El juramento hipocrático jura por los dioses. Paracelso, un médico del siglo XVI, habla del panvitalismo, planteando que hay fuerzas trascendentes que animan y estructuran la realidad, y trata de unir conscientemente ciencia, medicina y religión, pero después a lo largo ya del desarrollo del pensamiento racional, especialmente en la Ilustración, y hay una diferenciación progresiva que, si bien era necesaria, nos ha fragmentado y necesitamos como volver a unir conscientemente sin mezclar. Y entonces, en todo esto, igual alguien se pregunta, pero entonces, ¿nos vas a responder a la pregunta de si la espiritualidad es una nueva medicina? Pues sí, voy respondiendo, porque la espiritualidad en medicina no es nueva, pero la espiritualidad en sí misma no es una medicina, es algo que complementa lo que sería el cuidado de nuestra salud. Y realmente a mí me parece que llegar a conectarnos con lo más profundo de lo que somos, con nuestra dimensión espiritual, permitiéndonos ser quienes somos, integrando cuerpo, mente y espíritu, pues en sí tiene un poder que supone que la persona iba más integrada. No es que lo espiritual te va a romper una fractura, te va a curar, perdón, una fractura de fémur, sino que igual la espiritualidad te hace valorar tu cuerpo y buscar el médico adecuado. Eso sería una vivencia sana. El que piensa curarse la fractura de fémur rezando, pues igual se ha ido de la realidad, ¿no? Y ya por último, para ir ya concluyendo, dejar un momento la idea de que también aquí hay una paradoja entre la libertad del ser humano y la libertad de Dios, en cuanto a que el ser humano hace uso de su libertad en cómo cuida de su vida. Dios, o la trascendencia, el espíritu, también tendrá su propia libertad, no lo podemos manipular. Y me surgía esto también cuando a veces en círculos espirituales se habla de que la espiritualidad es el amor, y que entonces si amamos, ayudamos a la sanación, pero también digo, si el amor no es libre, entonces no es amor. Es que hoy mismo alguien me decía que estaba obligada a amar a una persona. Y digo, hombre, si estás obligada, eso no es amor. El amor tiene que nacer de la libertad, aunque desde tu libertad tú puedes decidir respetar, tener empatía, cuidar y mirar más allá de un amor emocional. Pero si eso no nace de la libertad, si nace de la obligación, pues quizás no es lo más sanador del mundo, ¿no? Entonces, ya para ir acabando, esa idea de cómo integrar el espíritu en nuestra capacidad de vivir una salud más integral en el cuidado de nosotros mismos, teniendo en cuenta nuestra libertad y la libertad de todo lo que nos trasciende, de Dios, de los demás, de las propias fuerzas de la naturaleza y del mundo, y también a la vez siendo conscientes de que es necesario ese amor desde la libertad y desde la auténtica profundidad del ser humano como una fuerza que nos puede sanar, pero que no podemos manipular desde nuestros egos frágiles que caen siempre o cuando se manifiestan en ese tipo de tentaciones. Bueno, hasta aquí algunas reflexiones que quería compartir, y si surge alguna cuestión o queréis que amplíe alguno de los puntos, pues encantada de hacerlo.
Aqui no Facebook não temos nenhuma questão, temos aqui um saludo desde México. Ah, muy bien. Un saludo también. Mas eu gostava de fazer aqui uma pequena reflexão também, que era o seguinte. No início, quando estas coisas se começaram a relacionar entre espiritualidade, e aqui eu incluo religião também, e psicologia, por exemplo, havia muitos preconceitos de parte a parte, dos psicólogos em relação aos teólogos, ou aos líderes, diretores espirituais e vice-versa. E eu creio que a ideia é porque havia sempre muito presente o conceito de que a espiritualidade, a religião, enfim, tinha um caráter quase sempre dissociativo e não um caráter integrativo. E os estudos que existem em psicologia da religião e espiritualidade hoje mostram que muitas vezes a religião e a espiritualidade têm uma dimensão disso, tem um efeito integrativo. Outras vezes têm dissociativo. Podíamos aqui falar das chamadas seitas destrutivas, por exemplo, não é? Mas eu penso que a relação entre até espiritualidade e medicina, que eu achei muito interessante esse tema, não é? Se calhar não é muito fácil chegar a ele por causa daquele princípio cartesiano, não é? Penso logo existe, portanto, não é? Que hoje está posto em causa por António Damasio e outros cientistas que têm estudado, neurocientistas que têm estudado o cérebro, portanto, que é uma última fronteira do conhecimento humano, não é? E que há tanta coisa por descobrir. Podíamos falar aqui do efeito placebo, não sei como é que se diz, entende? Efecto placebo. Do efeito placebo, que é inexplicável, de certa forma, tanto pela psicologia como pela medicina, mas existe. E eu creio que esse preconceito ainda existe muito em alguns países, especialmente naqueles países que não são de tradição anglo-saxónica. Pelo menos eu falo por Portugal. Não é? Nós vemos aqui alguns preconceitos. Não, eu creio que em Espanha já não há tanto esse preconceito, não sei. Eu não sei se nos podia dizer alguma coisa sobre isso. Lo último no he entendido, que en España sí hay esa visión más racional. Perdón, preconceito es prejuicio. Eso. Okay. Y prejuicio es que esa es la palabra que... ¿Prejuicio sobre qué? Em relação à espiritualidade, por parte da medicina ou da psicologia, ou mesmo da psiquiatría, ¿no? Sí, hay prejuicio total, absolutos, vamos, salvo raras excepciones. Creo que gracias a la meditación y el mindfulness se ha abierto una rendija para poder hablar de esto. Pero vamos, yo he empezado muy pronto con estas cuestiones y siempre cuento que en mi residencia yo casi tenía que esconder mis libros sobre espiritualidad porque podía ser sospechosa de psicosis, ¿no? Y no es broma, es literal, ¿no? Entonces, creo que todavía hay prejuicios más hacia lo religioso que hacia lo espiritual, igual por la historia de España, de haber estado unida la Iglesia al franquismo y hay muchas heridas al respecto de la religión, hay más rechazo a lo religioso, pero en el mundo médico, vamos a decir científico, psicología, psiquiatría, medicina, salvo cuando se habla de meditación, no se mira con muy buenos ojos esta parte espiritual, aunque algunos científicos, a mí me lo decía un colega, dice, bueno, tú te mueves en terrenos muy resbaladizos, lo curioso es que tú no te has caído todavía, ¿no? Entonces, todavía veremos, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí hay una desconfianza y también desde el mundo religioso hacia la ciencia, o sea, en el ámbito religioso se ve la psicología como algo manipulador, cientificista, que no tiene en cuenta la profundidad del ser humano y hay mucha desconfianza. Y en el ámbito científico pues hay desconfianza hacia lo espiritual. Sin embargo, los pacientes cada vez piden más psicoterapia que al menos respete lo espiritual, que lo tenga en cuenta
que se les permita. Entonces, a nivel cultural hay cada vez más apertura, pero la ciencia todavía va despacio, y eso que con la meditación, el mindfulness, se ha abierto, pero más hacia Oriente, se ha abierto hacia el budismo. O sea, se puede hablar de budismo en un congreso médico, pero cuidado si hablamos de cristianismo, por ejemplo. Obrigado. Gracias. Eu tenho uma questão, eu tenho uma pergunta, bien, que además de ser una investigadora y ahora en una área un poquito diferente de la psicología, también soy psicóloga. Y desde siempre que me ha gustado el tema de la espiritualidad, incluso en mi máster he desarrollado una investigación en que estudié la relación de la espiritualidad. Bien, he hecho una comparación de los niveles de espiritualidad entre adultos y mayores. Muy bien. Y bien, como psicóloga te pregunto si puedes hablar, si tienes un caso de tu práctica clínica y bien, donde la espiritualidad ha sido una medicina. Bien, no sé si te ocurre un caso que puedas traernos e ilustrar todas estas cosas que nos has estado comentando, y a mí me gustaría muchísimo escucharte, si puedes hablar, claro. Sí, sí, claro, sí. A ver, claro que sí. Igual no exactamente medicina, porque bueno, igual mi concepto de medicina es un poco así más acotado, pero que ha ayudado a sanar a la persona, que tiene un efecto medicinal. Claro que sí. O sea, por ejemplo, una paciente que me ha dado permiso para contarlo, a la que le dije en una ocasión que yo veía en ella que había luz, y que había una luz de una profundidad, de una capacidad, y pasados de entrada se enfadó. Me dice: tú no sabes cómo soy yo estoy mal, yo no tengo ninguna luz. Y yo se lo decía porque lo percibía, pero a un nivel profundo. No usé la palabra espiritual, pero hablé de su propia luz. A la semana siguiente me dice que le he estropeado un cuadro, porque ella siempre dibujaba cuadros muy oscuros, y empezó a poner pintura blanca y pintura blanca en el cuadro, y apareció una luz dentro del cuadro, una mano y la luz que iba expandiéndose. Y a raíz de ese momento empezó a vivir una apertura espiritual, porque ella dice: pero a mí qué me ha pasado si yo quería pintar algo oscuro y vaya, aparece ahí una luz y aparece una luz. Claro, se puede atribuir esto a factores inconscientes, a que pude haberla sugestionado, pero pues esa hipótesis también la tuve presente. Pero poco a poco lo que se fue abriendo en ella a través de percibir que en ella también había una luz, fue una inquietud espiritual y un interés por adentrarse en estas cuestiones, que ha sido clave para aliviarle síntomas muy graves de estrés postraumático. O sea, venía una situación ha vivido situaciones muy graves en su infancia, y como factor de estabilización en crisis, donde podía haber autolesiones, intentos de suicidio, era verse envuelta por esa luz y pedir protección, y entonces se calmaba, ¿no? En otro caso, otro rápido, alguien que tiene una visión muy biologicista de sí mismo, que era un estudiante de una carrera científica, decía: no, si somos cerebros con patas. La indagación sobre qué eres tú en realidad y qué es un cerebro con patas. Bueno, en logoterapia se usa el diálogo socrático y el método fenomenológico de ir profundizando en el sentido de lo que nos dice el paciente. Entonces, bueno, pues, ¿qué es eso de ser un cerebro con patas? ¿Quién eres tú? ¿Por qué tienes estas inquietudes por X cosas? Y poco a poco, en ese camino de autoconocimiento, esto me ha pasado, vamos, no me ha pasado a mí, le ha pasado al paciente en terapia, solo el ir indagando y profundizando y cuál es el valor de tu vida y tú quién eres y qué te hace feliz, qué momentos de plenitud has vivido, empieza a abrirse un espacio espiritual, y esta persona pasó de ser súper científico a que su principal inquietud fuera el estudio de las religiones y el estudio de la vida espiritual. Y así ha ocurrido muchas veces sin llevar a nadie, o sea, si no sería manipular, ¿no? Pero cuando se va adentrando en un proceso de autoconocimiento, de búsqueda del sentido vital, a veces se abre esa profundidad, y la persona espontáneamente pues quiere mirar más a fondo, o ya preguntan: ¿qué puedo leer? ¿Qué quiero saber más? O a veces me ocurre fuera de la consulta. ¿Qué quiero decir con esto? Que explícitamente en consulta yo no voy a sacar un tema espiritual, en todo caso solo por el sentido de su vida, que es importante para él, para no influir en algo que es tan delicado,
pero de repente un paciente mío me escucha en la radio o escucha un vídeo de YouTube y entonces viene y dice, oye, no me has hablado de esto, yo quiero más de esto, ¿no? Entonces es como un efecto indirecto, o sea, de ser yo muy respetuosa no lo saco, pero de repente vienen diciendo, mira, aquí de lo que has hablado de la mística o de lo otro, quiero saber más, ayúdame, ¿no? Entonces sí que en personas incluso con trastornos mentales serios, que bueno, ahora mismo yo no trato este tipo de pacientes, pero hace años sí, pues sobre todo trabajo online y no sería adecuado, pero que incluso personas con ciertos trastornos, esa dimensión produce un alivio que igual no le quita la esquizofrenia, igual no le quita pues todas las consecuencias del trauma, que evidentemente hay que trabajar a un nivel psicológico, pero produce un alivio profundo dando sentido a la vida a pesar del sufrimiento. Y bueno, te podría contar más cosas, pero así en resumen, es algo que sí ocurre y que incluso pacientes míos ateos de repente les ha interesado porque han escuchado que en otro lugar hable de espiritualidad. Entonces eso es muy curioso, ese efecto de fuera de la terapia también me resulta interesante y por eso creo que no hay que tener miedo de hablar de estos temas, aunque seamos científicos, porque ayuda a las personas. Vale, muchas gracias. ¿Crees que pasa tanto en hombres como en mujeres o más en mujeres? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que las mujeres, quizás por la educación que hemos vivido, podemos tener como una sensibilidad intuitiva mayor y creo que en general hay de todo, ¿eh? O sea, tampoco es un estudio, en general vienen más mujeres a terapia, entonces ahí hay un sesgo de autoselección, Ya. que claro, no puedo saberlo así como a ciencia cierta, al menos desde mi experiencia. Yo creo que sí hay estudios que muestran que la mujer puede tener más apertura a tener experiencias y el hombre una búsqueda más filosófica, pero más racional, pero que al final pueden confluir en cuanto a esa búsqueda de la profundidad. Entonces, en mi experiencia clínica ocurre más con mujeres, pero es que tengo más mujeres pacientes, entonces es Claro. difícil. Ya. Muchas gracias. Gracias a ti. Muito bem, muito obrigado. E então iria passar à professora Bárbara Gonzalez, ela é docente investigadora na Universidade de Lusófona em Lisboa e faz parte também desta comissão instaladora do Núcleo de Estudos em Psicologia da Religião e Espiritualidade, para, para encerrar então. Faça favor, professora. Muito boa noite a todos. A professora Maribel Rodrigues, muito obrigada pela sua reflexão crítica, não é, que nos fez aqui contextualizar a espiritualidade no âmbito da psiquiatria. Eu, como psicóloga, portanto, faço essas pontes e considerei muito relevante. Peço desculpa, apesar do meu apelido, não domino, não falo espanhol, portanto, estou a falar em português. Entiendo, se me pierdo, eu pergunto. Apesar do González, realmente não falo. E achei muito interessante, sobretudo, esta contextualização que fez da espiritualidade, portanto, no fundo, colocou a espiritualidade, penso eu, no lugar certo, não é? Nem a tomar o lugar de outras variáveis, nem sem espaço, deu-lhe o espaço que ela deverá ter, penso eu, quando considerou e distinguiu a espiritualidade sana da insana, não é? Que eu penso que será saudável e não saudável, portanto, aquela espiritualidade que abre ao mundo, abre aos tratamentos também físicos, da saúde física, da psiquiatria, da medicação, se necessário, não é? E não fecha caminhos de uma forma que vai isolar o ser humano e potenciar até, portanto, ou pelo menos aumentar doenças mentais até graves que possa ter. Portanto, achei essa contextualização muito importante, essa separação do pensamento mágico, que eu acho que é algo que por vezes toma lugar na sociedade, não é? E cabe aos profissionais da saúde mental também chamarem a atenção para essa distinção importante, não é? Portanto, separar bem o que é o pensamento mágico do que é a espiritualidade numa perspectiva integrada, de corpo e mente integrados também, não é? E, portanto, resta-me então agradecer novamente. Tenho alguma pena que não tínhamos tido mais participantes, não é? Pelo menos aqui, mas pode ser que haja as questões, haja mais participantes que que vão ver depois desta comunicação, porque achei muito interessante, talvez a hora da noite possa não ter ajudado e acho que devia ser ouvida por mais pessoas. Portanto, espero que voltemos a ter um momento para ouvi-la novamente, quizá numa conferência da espiritualidade. Obrigada, então. Muchas gracias.